A Wade Cutter nadie le enseñó jamás que hacer lo correcto fuera fácil. Lo que sí aprendió, con los años de inviernos duros, veranos secos y ese silencio pesado que acompaña a un hombre que ha enterrado a todos los que amó, fue otra cosa. Que hacer lo correcto casi siempre cuesta algo, y a veces cuesta todo. Aún así, aquella tarde ardiente en el territorio de Arizona, con 4 hombres armados interponiéndose entre él y una muchacha que no había hecho nada malo, Wade Cutter hurgó dentro de ese pecho cansado y curtido por el tiempo, y encontró algo que creía haber perdido hacía mucho. Encontró esa parte de sí mismo que simplemente no sabía dar la espalda y marcharse. Lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. No porque el mundo lo recompensara, no porque la gente lo alabara, ni porque su nombre apareciera en los periódicos. Lo que lo cambió fue lo que regresó desde las colinas, desde personas que nunca habían hablado con él, desde una tribu que tenía razones de sobra para desconfiar de un hombre como él, desde un jefe que observó todo desde lejos y decidió, en silencio, que aquel desconocido valía algo. Pero para entender ese pago, primero hay que entender la deuda. Y la deuda empezó en un lugar llamado Carver's Creek. Aquella tarde Wade Cutter estaba arreando ganado cerca del Pasto del Sur. Era ese tipo de trabajo que llena las manos y deja la mente en blanco. Entonces lo oyó. No fueron disparos. Fue algo peor. La voz de una mujer atravesó el calor del desierto. Aguda, desafiante. Y de pronto, silencio. Su caballo también lo escuchó. Las orejas del animal se aplastaron hacia atrás, y Wade sintió como el cuerpo del caballo se tensaba, como hacen cuando el aire trae un olor que no está bien. Empujó suavemente las riendas hacia el sonido, y subió una pequeña loma de roca roja desde donde se veía el arroyo. Allí estaban. 4 hombres. Primero reconoció los caballos, uno color arena y 2 ranzones que pertenecían al grupo de Silas Rourke. Hombres que trabajaban para él, un especulador de tierras de Tucson que llevaba meses comprando derechos de agua a rancheros que no podían pagar abogados, ni enemigos. El 4.º caballo era un buckskin que Wade no conocía. Los hombres estaban a pie, formando un semicírculo irregular alrededor de una joven mujer apache que se había quedado contra la orilla del arroyo. Tendría unos 20 años, delgada, pero erguida. Tenía esa quietud que no nace del miedo. Sostenía una jarra de barro en una mano. Nada más. Ni arma. Ni caballo cerca. Solo una mujer que había ido a buscar agua. Y se había encontrado con algo que no esperaba. Uno de los hombres, Wade sabría después que se llamaba Hank Dobbs, un antiguo desertor de caballería con un carácter oxidado como una trampa vieja, la sujetaba del brazo con fuerza. Ese tipo de agarre que deja marcas durante días. Ella ya no forcejeaba, no porque se hubiera rendido, sino porque estaba esperando su momento con la paciencia de alguien que ha aprendido a sobrevivir. Wade Cutter miró sus ojos. No había desesperación, había cálculo. No pensó como piensa la gente cuando tiene tiempo. No hubo un debate largo en su cabeza. No hubo una voz diciéndole, esto no es asunto tuyo. Solo una idea clara. 4 hombres, una mujer. Y tú eres el único con un rifle. Sacó su Winchester de la funda, espoleó al caballo cuesta abajo y no se detuvo hasta quedar a unos 12 metros del hombre más cercano. Suéltala. Solo eso. 2 palabras. Dichas como las dice un hombre que habla en serio y no tiene interés en discutir. Hank Dobbs se giró despacio, todavía agarrando el brazo de la mujer. Tenía esa expresión típica de quien pasa la vida incomodando a otros, y ya ha olvidado que la incomodidad también puede regresar. Cutter, dijo reconociéndolo. ¿Te perdiste? No. Wade levantó el Winchester apuntando apenas por encima del hombro izquierdo de Dobbs, lo bastante cerca para que el mensaje fuera claro, lo bastante lejos para que fuera una advertencia. Encontré justo lo que buscaba. Suéltala, y los 4 cabalgan hacia el norte. Esa es toda la conversación.
Los otros 3 hombres cambiaron el peso de un pie a otro. Uno de ellos, un tipo de cuello grueso al que todos llamaban Buck Tanner, llevó la mano a la culata de su revólver con la confianza relajada de quien ha hecho ese gesto 100 veces sin que nada salga mal. Wade Cutter movió el cañón del rifle apenas unos centímetros hacia la izquierda, apuntando ahora al caballo de Buck. «Primero le disparo al caballo», dijo con tranquilidad. «No me gusta hacerlo, es un animal bonito, pero si quieres ver lo que pasa después, adelante, saca el arma». Buck quitó la mano del revólver. Hank Dobbs observó a Wade durante un largo momento. Algo pasó por detrás de sus ojos. No era miedo, era cálculo. La comprensión de que aquella tarde acababa de volverse más cara de lo que él esperaba pagar. Soltó el brazo de la mujer. Ella dio 3 pasos hacia un lado sin dudar, recogió la jarra de barro del polvo y la sostuvo con firmeza. No corrió. Se quedó mirando. «Silas Rourke se va a enterar de esto», dijo Dobbs. «Me decepcionaría si no», respondió Wade. Mantuvo el rifle levantado hasta que los 4 hombres montaron y comenzaron a alejarse. Lo mantuvo firme hasta que el polvo de los caballos se volvió apenas una mancha pálida contra el cielo de la tarde. Solo entonces bajó el arma y soltó el aire. Se giró hacia la mujer. Ella lo observaba con una expresión que Wade no supo descifrar del todo. No era gratitud, no era hostilidad, era algo más complicado. Los ojos de alguien que acaba de descubrir algo que creía entender. Dijo una frase corta en apache. Wade negó con la cabeza lentamente para indicar que no había comprendido. Ella lo observó unos segundos más, en silencio. Luego levantó la jarra llena, la acomodó sobre el hombro con la naturalidad de alguien que ha hecho ese gesto toda su vida, y se internó entre los arbustos del desierto sin decir una palabra más. Wade Cutter la siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre el verde pálido de los sauces del arroyo. Después giró su caballo y tomó el camino de regreso a casa. No se lo contó a nadie. Tampoco había a quien contárselo. Wade vivía solo en una franja de tierra que su difunta esposa, Mary Cutter, había amado más que él mismo. Allí mantenía un pequeño hato de ganado y algunos caballos. De vez en cuando bajaba a comerciar al pueblo de Red Mesa, a unas 12 millas al norte. Tenía vecinos, en el sentido amplio en que pueden llamarse vecinos 2 hombres que viven separados por kilómetros y apenas cruzan palabra. Amigos, en el sentido verdadero de la palabra, no tenía ninguno. Tenía la tierra, el trabajo y el silencio. Algunos días eso bastaba. Otros días ese mismo silencio pesaba como una carga que llevaba encima sin saber bien cómo quitársela. Aquella tarde se sentó en los escalones del porche y miró cómo la última luz del sol abandonaba el cielo del oeste. Pensaba en la cara de Hank Dobbs y en la manera particular en que Silas Rourke acostumbraba a hacer negocios. Rourke llevaba tiempo presionando a 3 rancheros del valle para que vendieran sus derechos de agua. 2 ya habían aceptado. Wade era el tercero. Había rechazado la oferta 2 veces, la primera con educación, la segunda con bastante menos paciencia. Mientras la noche fresca caía sobre el rancho, Wade entendió algo con claridad. Lo que había ocurrido esa tarde lo había convertido en enemigo de Silas Rourke, de una manera mucho más directa y permanente que antes. Esa noche se acostó esperando problemas en los días siguientes. Y tenía razón, solo que se equivocaba sobre de dónde vendrían. 2 mañanas después, justo antes del amanecer, su perro de ganado empezó a ladrar de esa forma baja y constante, que significa que algo importante anda cerca. Wade Cutter se calzó las botas, tomó el rifle que colgaba junto a la puerta y salió al porche. El cielo tenía ese tono índigo profundo que aparece en los minutos previos al alba. Contra esa oscuridad, sobre la loma al norte de la casa, distinguió varias siluetas montadas a caballo, completamente inmóviles. Contó 7. Luego comprendió que se había equivocado. Había más. Estaban alineados en la cresta del norte,
en la pendiente del este y también en el terreno plano junto al arroyo seco del oeste. Y mientras la luz del amanecer crecía, Wade entendió lo que realmente estaba viendo. No eran 7 jinetes, eran cerca de 40 guerreros chasca, todos armados, todos absolutamente inmóviles. Observaban su rancho como un hombre observa una hoguera que aún no ha decidido si apagar. Wade apoyó el rifle contra la baranda del porche, dejándolo visible pero sin apuntar a nadie. Luego bajó los escalones y caminó hasta el patio, quedándose de pie a campo abierto. Sus manos descansaban a los lados del cuerpo. Con la claridad que trae el peligro verdadero, se dio cuenta de que estaba respirando demasiado rápido. Se obligó a hacerlo más despacio. Con la luz creciente, distinguió mejor a los guerreros sobre la cresta. Rostros pintados, lanzas, algunos rifles apoyados sobre las piernas. No estaban atacando, estaban observando. Y esa diferencia lo era todo. Si alguien se pregunta qué habría hecho en ese momento, debería pensarlo con honestidad, porque la mayoría de los hombres habría corrido a tomar el rifle. Pero Wade Cutter sabía, con la certeza de alguien que ha visto suficiente violencia para entender cómo se mueve, que agarrar ese rifle sería el último error de su vida. Así que se quedó en el patio, con las manos abiertas, esperando. Después de lo que pareció mucho tiempo, un solo jinete descendió lentamente desde la colina del norte. Era un hombre mayor, el rostro surcado de arrugas profundas, el cabello mezclado con hebras plateadas. Vestía una camisa de piel de venado clara, adornada con figuras geométricas negras y rojas. Se acercó hasta quedar a unos 10 metros de Wade. Detuvo el caballo. El animal permaneció completamente quieto, lo que decía mucho sobre su jinete. Los caballos de los hombres nerviosos siempre se mueven. Ese caballo era tan tranquilo como su dueño. El hombre mayor estudió a Wade durante un largo momento. Luego habló en apache, unas pocas palabras medidas. Desde detrás de él avanzó otro jinete. Era la mujer del arroyo. Aiyana. Wade la reconoció al instante. Con la luz de la mañana podía verla mejor que aquella tarde. Montaba igual que su padre, como si ella y el caballo fueran una sola criatura. Sin rodeos, tradujo. Mi padre es Grey Wolf. Quiere hacerte una pregunta. Wade asintió una sola vez. Ella escuchó las palabras de su padre y continuó. Pregunta si cuando me ayudaste en el arroyo, ¿sabías quién era yo? No, respondió Wade. Ella tradujo. El jefe escuchó y habló de nuevo. Pregunta si sabías que nosotros estábamos mirando. ¿No? Otro breve intercambio. Aiyana volvió a mirarlo. Entonces pregunta, ¿por qué lo hiciste? Wade Cutter se tomó el tiempo para pensar la respuesta, como correspondía a una pregunta así. Porque 4 hombres tenían acorralada a una mujer, y ella no había hecho nada malo. Con eso bastaba. Aiyana repitió la respuesta en su lengua. Grey Wolf permaneció inmóvil después de escucharla. No se movió durante unos segundos. Luego habló de nuevo. Fueron pocas palabras, pero su voz había cambiado. No era más suave exactamente, pero sí distinta. Ya no sonaba como la voz de un hombre interrogando, sino como la de alguien que por fin ha encontrado lo que estaba buscando. Aiyana volvió a hablar. Mi padre dice que hemos estado observando esta tierra durante 3 días. Queríamos saber qué clase de hombre eres cuando crees que nadie te está mirando. Guardó silencio un instante y añadió. Dice que has pasado la prueba. Wade Cutter frunció apenas el ceño. 3 días. 3 días con 40 guerreros chasca vigilando su rancho. Y él no había notado ni uno solo. Miró hacia la colina otra vez. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. La mujer lo miró con calma. Mi nombre es Aiyana, dijo. Soy la hija menor de Grey Wolf. Luego escuchó las palabras de su padre y empezó a traducir con cuidado. A veces hacía pequeñas pausas, buscando la forma correcta de expresar en inglés ideas que no siempre cruzaban fácilmente de un idioma a otro.
Lo que explicó fue esto. Durante años, los Chasca de esta región habían estado observando a los rancheros del valle, igual que los rancheros observan el cielo para adivinar el clima. Esperaban señales de lo que vendría, y casi todo lo que había llegado había sido malo. Hombres como Silas Rourke compraban derechos de agua y luego dejaban que grandes rebaños de ganado arrasaran los manantiales y los arroyos que su pueblo había usado durante generaciones. La tribu se había visto obligada a retirarse poco a poco, temporada tras temporada, hacia tierras más duras y secas. Pero no habían olvidado quién los había empujado hasta allí. Grey Wolf, explicó Ayanna, había observado algo distinto en Wade Cotter. No porque Wade fuera un hombre perfecto, sino porque se había negado a vender los derechos de agua del Arroyo Alto, el mismo arroyo donde Ayanna había ido a llenar su jarra. Esa negativa había permitido que la tribu siguiera usando el agua, incluso si Wade no sabía eso cuando dijo que no. Y luego, hacía 2 días, había ocurrido otra cosa. Wade había hecho algo que no requería cálculo ni estrategia. Había actuado simplemente porque sabía que era lo justo. Para Grey Wolf, eso era algo que debía reconocerse. Ayanna volvió a mirar a Wade. Mi padre quiere saber si estás en problemas por lo que hiciste. Wade bajó la mirada al suelo por un momento. Probablemente, dijo con calma. Silas Rourke no es un hombre paciente. Ayanna tradujo. Grey Wolf habló otra vez, esta vez durante más tiempo. Ayanna escuchó atentamente antes de volver a girarse hacia Wade. Mi padre dice que protegiste algo que pertenece a nuestro pueblo, sin que nadie te lo pidiera y sin esperar nada a cambio. Hizo una pequeña pausa. Dice que eso crea una deuda entre nosotros, y nuestro pueblo no deja las deudas sin pagar. Volvió a mirar a Wade directamente. Quiere saber si aceptarías nuestra ayuda. Wade levantó la vista hacia la cresta. Los guerreros Chasca seguían allí arriba, recortados contra la luz de la mañana. Pensó en Silas Rourke, en Tucson. Pensó en los abogados, en los pistoleros, en la forma fría y despiadada en que ciertos hombres confundían el dinero con el derecho a hacer lo que quisieran. Pensó en el agua. Pensó en la tierra que Mary Carter había amado tanto. Pensó en lo que le debía a su memoria. Finalmente, asintió. Sí, dijo con voz firme. Aceptaré la ayuda. El problema llegó antes de lo que esperaba. 3 días después, Silas Rourke apareció cabalgando hasta el rancho con 6 hombres. Entre ellos venían Hank Dobbs y Buck Tanner. Llegaron a media mañana, lo cual podía ser una muestra de valentía o de estupidez. Y Rourke era el tipo de hombre que nunca había tenido necesidad de distinguir entre ambas. Era un hombre grande, bien vestido de esa manera ostentosa que usan quienes quieren que todo el mundo sepa cuánto dinero tienen. Botas de cuero fino, una cadena de reloj de plata, un sombrero que costaba más de lo que muchos hombres del territorio ganaban en un mes. Detuvo el caballo frente a la casa y gritó con una voz acostumbrada a recorrer grandes distancias. «Carter, sal y resolvamos esto de una vez». Wade Carter salió. Se quedó de pie en el porche, sin el rifle. Eso pareció desconcertar un poco a Silas Rourke. Los hombres desarmados no eran el tipo de hombres con los que él solía tratar. Y los hombres desarmados, en teoría, deberían ser más fáciles de manejar. Rourke sacó un papel doblado en 3 partes. «Vamos a hacerlo simple», dijo. «Firmas los derechos de agua a mi nombre, tomas el dinero que te ofrecí, y todo lo que pasó en Carver's Creek se olvida». Señaló con la cabeza hacia Hank Dobbs. Hank aquí sabe ser comprensivo cuando la situación lo merece. Hank, detrás de él, no parecía particularmente comprensivo. Wade respondió con calma. «Yo también lo haré simple». Lo miró directamente. «¿No?» La expresión de Silas Rourke no cambió, y eso resultó más inquietante que si hubiera cambiado. Dobló el documento con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces tenemos un problema». «¿Sí?»,
respondió Wade. Lo que ocurrió después pasó rápido. Y pasó desde todas las direcciones al mismo tiempo, exactamente como los Chasca lo habían planeado. Los primeros jinetes aparecieron en la cresta del norte. No eran 40 esta vez, pero eso ya no importaba. Otros surgieron en la pendiente del este, y otros más en el terreno bajo del oeste. No hicieron ningún grito de guerra. No hicieron ruido. Y ese silencio resultó más aterrador que cualquier alarido. Los caballos de Silas Rourke lo sintieron antes que los hombres. 3 de los animales empezaron a moverse nerviosos, sacudiendo la cabeza. Y uno de ellos, el ran de Buck Tanner, decidió que ya había visto suficiente e intentó salir corriendo, lo que obligó a Buck a concentrar toda su atención en dominar al animal durante varios segundos. Grey Wolf descendió solo desde la cresta del norte. Cabalgó despacio hasta detenerse frente al porche de Wade Cutter. Miró a Silas Rourke con una expresión que no tenía ni rabia ni amabilidad, y precisamente por eso resultaba más inquietante que cualquiera de las dos. Ayanna bajó de la colina detrás de su padre. Se detuvo a su lado izquierdo y empezó a traducir sin que nadie se lo pidiera. Mi padre dice, este hombre es conocido por nosotros. Esta tierra es conocida por nosotros. El agua de esta tierra también es conocida por nosotros. Hemos observado a este hombre durante muchas estaciones. No nos ha quitado nada, no nos ha engañado. Cuando una de los nuestros necesitó ayuda, él se la dio. Hizo una pausa. Luego continuó. Mi padre dice, cualquier derecho que creas tener sobre esta tierra o sobre su agua, compáralo con eso y decide si realmente vale el precio que tendrías que pagar. Silas Rourke era un hombre que entendía perfectamente el peso de las ventajas. Miró hacia las crestas, calculando como siempre hacen los hombres de su tipo. Calculó poder. Calculó riesgo. Calculó el verdadero precio de algo cuando de pronto ese precio se vuelve evidente. 6 hombres con revólveres. Contra una fuerza que ni siquiera podía contar bien. En un terreno que no conocía. Todo por un documento de derechos de agua que dejaría de valer cualquier cosa si necesitaba una guerra para hacerlo cumplir. Giró la cabeza hacia Hank Dobbs. Hank levantó los hombros con la indiferencia sincera de un hombre que no gana suficiente dinero como para morir por los principios de otro. Buck Tanner seguía ocupado intentando controlar su caballo. Rourke volvió a mirar a Wade Cutter. Lo observó durante un largo momento, como mira un hombre algo que ha decidido dejar de desear. Luego dijo en voz baja, «Esto todavía no ha terminado». Giró su caballo. Sus hombres lo siguieron. Cabalgaban hacia el sur sin prisa, porque Silas Rourke era el tipo de hombre que jamás permitiría que pareciera que estaba huyendo, incluso cuando eso era exactamente lo que estaba haciendo. Wade Cutter se quedó en el porche observando hasta que el polvo de los caballos se asentó sobre el camino. Entonces se volvió hacia Grey Wolf. Había pensado qué decir, pero al final solo dijo una palabra. «Gracias». Ayanna tradujo. El jefe respondió, y en su voz había algo que Wade recordaría durante muchos años. Tenía el peso de una verdad que no necesita repetirse. Ayanna escuchó y luego explicó. Mi padre dice que gracias es una palabra que se usa con los extraños. Lo miró. Y tú ya no eres un extraño. Grey Wolf desmontó. Se quedó de pie en el patio y sacó algo de una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. Lo sostuvo con ambas manos, con ese cuidado que se reserva para los objetos que guardan significado. Era una tira de cuero trenzado, oscura por los años. De ella colgaban 3 pequeñas piedras de turquesa montadas en plata. El jefe habló. Ayanna tradujo. Esto pertenecía al padre de mi padre. Se entrega a los hombres que nuestra gente considera de buen corazón. Miró el objeto. En nuestra lengua significa algo parecido a un hombre, en quien se puede confiar cuando llega la oscuridad. Grey Wolf lo extendió hacia Wade Cutter. Wade lo tomó con ambas manos, igual que el jefe lo había ofrecido.
El cuero estaba tibio. Las piedras brillaban con un azul profundo que casi parecía verde, como el color del cielo justo antes de una tormenta. No sabía qué decir. Y no dijo nada. Resultó ser la respuesta correcta. Grey Wolf volvió a hablar. Ayanna tardó un poco antes de traducir, como si buscara las palabras exactas. Mi padre dice que Silas Rourke no volverá a esta tierra. Miró alrededor del valle. Nos aseguraremos de ello. No con violencia, sino con presencia. Ellos sabrán que esta tierra está vigilada. Luego añadió: eso es algo que podemos darte, y que ningún abogado ni ningún sheriff de este territorio puede ofrecer. Hizo otra pausa. También dice que existe un manantial a mediodía de viaje hacia el este. Nunca se seca, ni siquiera en verano. Nuestro pueblo lo ha usado durante generaciones. Miró a Wade. Dice que tú también podrás usarlo cuando lo necesites. Podrás llevar allí tu ganado cuando llegue la sequía. Luego añadió en voz más tranquila: el agua no es algo que poseamos, es algo de lo que somos responsables. Y ahora esa responsabilidad también es tuya. Wade Cutter bajó la mirada hacia las piedras de turquesa en sus manos. Mediodía de viaje hacia el este. Eso podía significar la diferencia entre que su ganado sobreviviera al verano, o no. La diferencia entre que su rancho siguiera existiendo, o que acabara vendido al primer hombre con dinero en el bolsillo. Era exactamente lo que Mary Cutter había temido durante los 2 últimos veranos antes de enfermar. Los veranos en que el arroyo se quedaba casi seco. Cuando la hierba se volvía gris. Cuando ambos permanecían despiertos en la noche, escuchando al ganado moverse inquieto en la oscuridad. Wade levantó la vista hacia Ayanna. ¿Puedes decirle algo por mí? Ella asintió. Wade habló despacio. Dile que durante mucho tiempo viví en esta tierra sintiéndome como un extraño. Como si solo estuviera tomando prestado algo que en realidad no me pertenecía. Hizo una pausa. Dile que lo que acaba de decir cambia eso. Miró las piedras otra vez. No solo por el manantial, aunque se lo agradezco, sino por la razón que dio. Respiró hondo. Dijo que ahora yo también soy responsable de esta tierra. Eso no es lo mismo que recibir algo. Eso es que alguien confíe en ti. Ayanna escuchó con atención y tradujo cada palabra. Grey Wolf permaneció callado un momento. Luego respondió con una frase corta. Ayanna volvió a mirar a Wade, y en sus labios apareció lo que casi parecía una pequeña sonrisa. Dice que él también conoce la diferencia. Por eso eligió esa palabra. En las semanas que siguieron, la vida en el rancho cambió de maneras difíciles de explicar con exactitud. Los guerreros Chasca ya no aparecían sobre las crestas, no porque se hubieran marchado, sino porque ya no necesitaban anunciar su presencia. Simplemente estaban allí, como ciertos halcones que siempre sobrevuelan una tierra que han decidido vigilar. Silas Rourke no volvió. A Hank Dobbs lo vieron 2 veces en Red Mesa, ambas veces de paso, moviéndose con la prisa silenciosa de un hombre que ha decidido buscar fortuna en otro lugar. Y no fue lo único que cambió. Ayanna empezó a ir al arroyo 2 veces por semana. A veces llegaba acompañada de otras mujeres Nayeli del campamento, otras veces venía sola. Con el tiempo, entre ella y Wade Cutter, nació una amistad poco común, de esas que aparecen entre personas que son distintas en casi todo, pero que comparten una idea sencilla, que la verdad vale más que la comodidad. Ella le enseñaba palabras de su lengua, no las palabras educadas que los hombres usan cuando comercian en el mercado, sino palabras verdaderas, las que explican cómo un pueblo mira el mundo. Wade, a cambio, le enseñaba cosas más prácticas, cómo leer ciertas señales del ganado, cómo reparar una cerca torcida, cómo reconocer cuando una tormenta venía de lejos. Una tarde, mientras estaban sentados a cada lado de una pequeña fogata junto al arroyo, Ayanna le preguntó por su esposa. Wade Cutter no esquivó la pregunta. Le contó todo. Le habló de la enfermedad,
de los meses largos y silenciosos, de ese dolor particular que siente un hombre cuando ve que alguien más fuerte que él se enfrenta a lo único que la fuerza no puede vencer. Ayanna escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelo. Y curiosamente, eso fue lo más reconfortante que podía haber hecho. Después de un rato dijo con calma: «Mi madre, Sihona, siempre dice que el dolor no es una herida que se cierra». Miró las brasas del fuego. «Dice que el dolor es más bien una habitación en la que uno aprende a vivir». Wade asintió lentamente. «Tu madre suena como alguien a quien me gustaría conocer». Ayanna levantó la mirada. «La conocerás», dijo con sencillez. «Mi padre ya lo ha decidido». Y así fue. Durante aquel verano, y en los que vinieron después, Wade Carter conoció a muchos de ellos. A los ancianos, a los niños, a los cazadores, a las mujeres que sabían para qué servía cada planta del desierto, a los viejos que podían leer el clima con una precisión que hacía parecer inútil cualquier almanaque. No hubo ninguna ceremonia formal que dijera que Wade ahora formaba parte del pueblo. Nunca ocurrió algo tan claro. Lo que pasó fue algo más silencioso y más profundo. Simplemente empezó a ser incluido, poco a poco, como cuando un río incorpora una piedra nueva que ha caído en su corriente. No hace ruido ni anuncio alguno. El agua simplemente empieza a rodearla, hasta que la piedra se vuelve parte del río. Grey Wolf visitó el rancho 4 veces durante aquel primer año. Nunca se quedaba mucho tiempo. Era un hombre que sabía que cada cosa tiene su medida, incluso las visitas. Pero en la 4ª ocasión, cuando el otoño comenzaba a pintar el desierto de tonos dorados y rojizos, se quedó lo suficiente para compartir una comida. Después de cenar, se sentaron en el patio mientras el aire se volvía fresco. El jefe habló largo rato mientras Ayanna traducía. Habló de lo que creía que estaba por venir a esa tierra. Habló de lo que esperaba, y también de lo que temía. Lo que temía era lo mismo que teme cualquier hombre que mira el mundo con claridad. Demasiada gente queriendo una parte de algo que no es infinito. La tierra no era infinita, el agua tampoco. Y los hombres que llegaban desde el este con papeles firmados y certezas absolutas no eran necesariamente malas personas. Simplemente eran personas que todavía no habían aprendido a desear algo, dejando espacio para que otros también pudieran desearlo. Lo que esperaba era más difícil de explicar. Ayanna tardó un momento en encontrar las palabras. Finalmente dijo: «Mi padre espera que haya más hombres como tú». Wade levantó una ceja. Ella continuó: «No hombres perfectos. Él sabe que tú no lo eres. Dice que te ha visto cometer errores, y también te ha visto corregirlos. Y que eso es lo que realmente importa». El fuego ya se había reducido a brasas. En la oscuridad, algún búho cazaba entre los árboles. Su llamado aparecía de vez en cuando, rompiendo el silencio del desierto. Ayanna siguió hablando. «Mi padre espera que existan hombres que entiendan algo, que esta tierra existía antes que ellos y seguirá existiendo después, y que el papel de un hombre aquí no es poseerla, sino cuidarla». Hizo una pausa y luego repitió las palabras exactas de su padre. «La propiedad es una historia que los hombres se cuentan a sí mismos. La responsabilidad es lo que realmente existe». Wade Carter se quedó pensando en eso durante un buen rato. Finalmente dijo: «Dile que lo intentaré». Miró hacia Grey Wolf. «Dile que intentaré ser ese tipo de hombre». El jefe escuchó en silencio. Luego asintió una sola vez. Fue un gesto breve, pero definitivo, como el de un hombre que acepta una promesa y piensa recordarla. Después se puso de pie. Ayanna también lo hizo. Ambos caminaron hacia sus caballos en la oscuridad, con la tranquilidad de quienes nunca han temido a la noche, porque saben bien lo que vive dentro de ella. Wade Carter los observó alejarse. Se quedó sentado en el patio mucho tiempo después,
Sentía el peso extraño de una vida que había cambiado de rumbo sin hacer ruido. Pensó otra vez en aquel momento en Carver's Creek. Los 4 hombres, la mujer, y esa imposibilidad tan simple de seguir cabalgando como si nada. Entonces comprendió algo. Ese día no había tomado una decisión heroica, simplemente no había podido hacer otra cosa. El hombre que era, hecho de todo lo que la vida le había dado, no podía mirar aquella escena y marcharse. Y el mundo había tomado nota de ello, de formas que él jamás habría imaginado. La pulsera de turquesa nunca dejó su muñeca, ni en verano, ni en invierno, ni en los años que siguieron, cuando el valle fue cambiando poco a poco. Algunas de las cosas que Grey Wolf temía terminaron ocurriendo, y también algunas de las cosas que esperaba. La esperanza rara vez llega de forma perfecta. Llega de manera irregular, complicada. A veces los hombres del pueblo Chasca y los rancheros del valle reparaban las mismas cercas durante la temporada seca. Compartían herramientas, compartían agua, y compartían ese extraño compañerismo que nace cuando varias personas intentan resolver el mismo problema. No era una paz completa, ni definitiva, pero era algo. Era el comienzo de una forma distinta de entenderse. Y todo había comenzado en un arroyo, en una tarde cualquiera, con un hombre a caballo que vio algo que no estaba bien. Y decidió que el hecho de que no fuera su problema no era una razón suficiente para seguir de largo. A veces la gente cree que los momentos más valientes son aquellos en los que una persona logra vencer el miedo. Pero existe otro tipo de valentía, más silenciosa, menos dramática. Una valentía que consiste simplemente en negarse a fingir que no viste lo que viste. Wade Cutter vio a una mujer que necesitaba ayuda, y la ayudó. Todo lo demás vino después, como los ríos que nacen de la lluvia. No porque alguien lo hubiera planeado, sino porque así funcionan las cosas cuando una persona hace lo correcto y deja que el mundo siga su curso. La pulsera de turquesa que llevaba en la muñeca a veces atrapaba la luz de la tarde. Entonces las piedras brillaban con un azul tan profundo que parecía como si un trozo del cielo hubiera quedado atrapado dentro de la piedra. Cuando alguien le preguntaba por ella, Wade Cutter siempre respondía con la verdad. Decía simplemente: significa que soy un hombre en quien se puede confiar cuando llega la oscuridad. Y después dejaba que cada quien decidiera por sí mismo qué hacer con esa respuesta. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable del Viejo Oeste, donde el destino y el coraje se cruzan de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Todas las historias se crean con fines de entretenimiento y pueden incluir elementos dramatizados o ficticios, inspirados en temas históricos. Utilizamos herramientas de AI, Voice, Visuals and Scripting como apoyo creativo. Todo el contenido es revisado y editado por humanos, para garantizar autenticidad emocional y calidad narrativa. Cumplimos plenamente con las políticas de YouTube relacionadas con contenido generado por AI. Y no utilizamos deepfakes ni imitaciones engañosas. Todo el material visual se encuentra debidamente licenciado.